जय श्री गुरुदेव की जय जय प्रभुपाद की जय श्री गुरुदेव की जय श्री नारायण गोस्वामी महाराज की श्री भवन गोस्वामी महाराज की भक्ति प्रधान केशव गोस्वामी महाराज भक्ति विधान गोस्वामी महाराज की भक्तिहंत प्रभुपाद की भक्ति पुरी गोस्वामी महाराज की पुरी गोस्वामी भक्ति डॉक्टर सिद्ध गोस्वामी महाराज की भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज कृपानु गुरुवर्ग की जय हरिनाम संकीर्तन की गुरु ब्रह्मानंद Felices. Estamos felices. Estamos felices. We are happy. We are happy. Muy felices. Very Portugués, I think. Muy feliz. Spanish, Portuguese, both same. Brother and sister. Happy, huh? Okay. So speak few words. Some introduction. Anybody can speak. Me está solicitando Maharaj que dé una Prabhu Astika is disciple of Srila Swami Maharaj. Prabhu No hace Astika. falta Astika decir Prabhu. muchas palabras, nada más sintiendo la fuerza espiritual que él emana y el Shakti que tiene, podemos darnos cuenta de la calidad que tiene como un gran Vaishnava. Somos muy afortunados de poderlo recibir en esta auspiciosa tarde del día miércoles 12 de abril del año 2017. Que somos muy afortunados. Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj ki Srila Gurudev ki Realmente muy difícil la It's very difficult. Slowly. Aquí veo que estamos un grupo de 40 personas, 80 personas, Maybe here en un país de 120 millones de there are personas. only 80 persons in the country. There are 120 million people. Eso quiere decir que This means es un proceso difícil, this is a difficult process. y más si no hay asociación de devotos. Even more if we don't have sadhusanga. Entonces, ojalá I hope Maharaj Maharaj piense en cómo establecer think how to establish un sadhana más firme. a better sadhana for us. How to create in us a better sadhana. Porque aquí sucede que Because se in this discernan country, mucho los devotos cuando vienen los swamis de la India, when the Swamis of India are coming, many devotees gather here, y cuando se van se ponen muy No. tristes. and when they leave, the sadhus leave, we become very sad. Entonces quisiéramos que se estableciera We would like that you would establish here una relación más estable entre los one more devotos, stable and steady relationship, una convivencia más seria, más one more serious and more firm, steady relationship. si hubieran seguido las instrucciones If everyone was able to follow que properly dieron mi maestro espiritual hace años, according to the instructions of the spiritual master, seguramente ahora hubiera 10 restaurantes vegetarianos en México, certainly they would be 10 vegetarian restaurants in Mexico, 10 templos Hare and Krishna. also 10 temples, 10 Hare Krishna temples. Los devotos tendrían influencia en el Congreso de la Nación, Devotees should have more influence in the Congress of this country. los devotos predicarían en las universidades Devotees should preach even in the universities now. y no se limitaría esto a un grupo And muy this entusiasta, muy bonito, would pero not muy be limitado. like it is now only a small group of persons. Entonces estamos muy contentos de que venga Maharaj We are very happy that you are coming, y
que mantenga una relación estable con el país, I hope that you can maintain a stable relationship with this country para que los devotos sigan entusiastas. in order to keep the devotees so enthusiastic as now. Muchas gracias. Thank you very much. Le digo, You speak your word. ¿Sí? También que hable usted pronto. Om Jnanatirimandasya Janam Jana Salakaya Chakshurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Buenas noches, devotos. ¿Sí se escucha? Sí. Buenas noches, devotos. Hare Krishna. Estamos muy contentos y antes que nada ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a mi Diksha Guru, a mi maestro espiritual, Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj. Somos muy afortunados en que un Vaishnava como Srila Gurudev esté hoy dándonos su misericordia. En realidad no sabemos qué tan afortunados somos porque es muy raro poder tener la asociación directa de un sadhu. Entonces no hemos realmente valorado qué tan importante es que podamos estar aquí el día de hoy. Entonces, por la misericordia de Krishna, de Guru y los Vaishnavas es que podemos estar aquí hoy y que también nuestro Sukriti tal vez ha madurado un poco y nos ha permitido tener la asociación de un Guru fidedigno como es Srila Gurudev. Entonces, la escritura se dice, ¿no? Sadhu Sangha, Sarva Sasrihoi, Lava Mantra, Sadhu Sangha, Sarva Sindhu. Entonces, es muy importante que nosotros escuchemos las palabras del Guru y del Sadhu para poder abrir un poco nuestro corazón a la vida espiritual. Entonces, nuestro corazón está cubierto totalmente de anartas, pero en el momento en que Srila Gurudev estuvo haciendo un poco de kirtan aquí entre nosotros, sentimos, ¿no?, como en el corazón de todos nosotros esos anartas en ese momento desaparecieron. Todos nuestros sentidos estaban únicamente concentrados en poder escuchar a Srila Gurudev, y entonces pudimos ser testigos de cómo el canto y las palabras del sadhu purificaron nuestro corazón. Entonces, Srila Gurudev viene a darnos la fuerza para mantener nuestra vida espiritual. La vida espiritual no es algo que sea fácil de practicar, ¿no? Un día queremos ser renunciantes y otro día no queremos practicar, ¿no? Ni siquiera queremos tocar la yapa, ¿no? Entonces, así es de débil la condición en la que nosotros estamos. Sin embargo, Srila Gurudev nos viene a dar su misericordia para que nosotros podamos cantar el santo nombre y entonces poder mantenernos. Srila Gurudev ha dicho que cuando nosotros cantamos el Maha Mantra, inmediatamente todos los anartas de nuestro corazón se van y desaparecen. Son removidos automáticamente. Sin embargo, no hemos podido desarrollar la fe en estas palabras para poder cantar el Maha Mantra, ¿no? Si nosotros entonces cantáramos el santo nombre del Señor de forma constante, tal vez pues nuestro corazón estaría libre completamente de esos anartas y no tan solo en un momento. Entonces, yo quiero agradecer a todos ustedes que el día de hoy hayan podido venir a tomar darshan de Srila Gurudev. Y igual que yo, pues les pido también que con su ayuda, ¿no?, todos nos podamos mantener y poder hacer un servicio para un Vaishnava, ¿no? En realidad el Vaishnava es lo más querido que hay para Krishna.
Y si nosotros servimos al Vaishnava, entonces vamos a poder tener if we un do poco service de for the Vaishnava, avance dentro de nuestra vida espiritual. we certainly will have Si servimos los pies de loto de Srila Gurudev, if we serve the lotus feet of Srila entonces Gurudev, podemos mantener, we will be able nos podemos mantener fijos en el canto del santo to nombre. fix it in the chanting of the holy name. Si servimos los pies de Srila Gurudev, entonces tal vez aspiremos, ¿no? No hay nada en esta vida, o sea, en esta vida tal vez no podamos aspirar directamente a la misericordia de Krishna, pero sí podemos aspirar a la misericordia de Sri Guru. By the mercy of Sri Guru. Y tal vez en esta vida mantener fijos Maybe al with that, deseo we will be y a los pies del loto de Srila Gurudev. Es lo único en que nosotros podemos aspirar. properly. Sin el refugio de Srila Gurudev, Without the nosotros no shelter of tenemos Srila nada. Gurudev, we don't have anything. Y ahora no solamente tenemos a Srila Gurudev en instrucción, sino tenemos también la fortuna de poder tener a nuestro maestro espiritual de forma física. Also the presence of Srila Gurudev now. Muchas gracias a todos. Thank you very much. Ya, Srila Gurudev. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्तावीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यम्। वदामि राधां करुणाभराद्र ततो ममान्नस्ति गतिर्न कापि। हा देवी काकुभर गदगदयद्वाचा जाचने पत्यभुवे दण्डवदुर्भटार्ति। अस्य प्रसादमुदस्य जनास्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विधेहि। अंगश्यामलभिक्षता मन्दिकितेन्द्रीवरं झड्डं जाचु गुडरोचिषं पट्टम्बरश्रिया बिन्दारणनिवासनमितुलसत्तामदिदामोदरं राधास्कन्दनिवेशलजलभुजं ध्येयं सुदामोदरं। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञायते राधे तन्नयामि चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Everybody raise your hand. Hare Krishna Krishna Krishna
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. First of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my spiritual master Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously, I offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj and all senior devotees and all Vaishnava Vaishnavis and presented all of my respectful guests. Antes que nada ofrezco mis profundas y respetuosas reverencias humildemente a los pies del loto, mi divino maestro espiritual, su divina gracia, Nitya-lila Pravishta Om Vishnupad Paramahamsa Astotara Sata Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj. Y también me ofrezco de la misma manera y con total humildad mis respetuosas reverencias a los pies del loto de mi divino maestro espiritual de Sanyasin Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. De la misma manera ofrezco mis innumerables y respetuosas reverencias a los pies del loto de todos los Vaishnavas mayores, tales como su divina gracia Nitya-lila Pravishta Om Vishnupad Astotara Sata Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada y todos los demás maestros espirituales que me han precedido en este camino. Y después ofrezco mis innumerables reverencias a los pies del loto de todos los aquí presentes, los Vaishnavas y Vaishnavis. Me siento muy complacido de estar ante todos ustedes. So I'm very happy to come your Mexican city. Estoy muy complacido de haber venido a esta Ciudad de México. So last time also I came here and tried to inspire to in your heart. La vez pasada vine también a esta ciudad y traté de inspirarlos en su corazón About the preaching, the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. acerca de la prédica del mensaje del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Because Lord Chaitanya Mahaprabhu told Porque el Señor Chaitanya Mahaprabhu dijo, prediction. যে পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম. Lord Chaitanya Mahaprabhu told, one day my name will be preached all over the world, every village, every person will be just chant my holy name. el Señor Chaitanya Mahaprabhu en sus tiempos hizo una predicción y dijo, en el futuro, en todas las ciudades y en todos los pueblos y todas las aldeas de este mundo, mi nombre será pronunciado. So this is our main object, how will we fulfill Esto es the desire of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Este es nuestro objetivo principal, el poder satisfacer el deseo del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Especially Lord Chaitanya Mahaprabhu, he gave instruction to Nityananda Prabhu, Advaita Acharya and Haridas Thakur. Y así el Señor Chaitanya Mahaprabhu le dio instrucciones a Nityananda Prabhu, Advaita Acharya y a Srivastava. Advaita Acharya, Nityananda Haridas Y Thakur. Advaita Acharya y Haridas Thakur. सुनो सुनो नित्यानंद सुन हरिदास আমার আজ্ঞায় সর্বত্র করহ প্রচার প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া মাগো এই ভিক্ষা বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা. Lord Chaitanya Mahaprabhu, El Señor Chaitanya Mahaprabhu direct he gave instruction to Nityananda Prabhu and Haridas Thakur. directamente le dio estas instrucciones a Nityananda Prabhu y a Haridas Thakur. Hey Nityananda Haridas, you go house to house, every single house to house, and preach my name, Harinam. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. El Señor Nityananda, Chaitanya Mahaprabhu le dijo directamente a Nityananda Prabhu y a Haridas Thakur,
por favor vayan de casa en casa por todos los pueblos y aldeas y a toda la gente háganla recitar mi nombre. And Mahaprabhu just he told this. Amar Agga, this is my instruction. Mahaprabhu fue lo que dijo, esa es mi instrucción. And you go house to house Vayan de casa en casa and ask some alms, bhiksha. y hagan algo de Diksha. What is the bhiksha? Alms? ¿Qué quiere decir Diksha? Rice, dal, sabji, Dice, mendiguen arroz, dal, sopa, clothes, money. algo de dinero también. No. No, Uh-huh. eso no. What did he say? ¿Qué fue lo que dijo? Bolo Krishna, Bolo Bhaja Krishna, Karo Krishna Siksha. Oh my brother, oh my sister, Que just chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Or Karo Krishna Siksha. And you have to follow all the instruction of Krishna. Y les dijo, y tienen que seguir todas las instrucciones de Krishna. What is the essence? What is the essence of the instruction of Krishna? ¿Cuáles son la esencia de las instrucciones de Krishna? And Bhagavad Gita first we come. Dice, primeramente tienen que leer el Bhagavad Gita. Madhbhakto Madhyaji Mani Namaskar. Madhyaji worship to me. Madhbhakto, you have to become my devotee. Primero And habla, Mang Namaskuru. And you also pay your obeisances unto my lotus feet. dice, primeramente tienen que conocerme a mí, orarme a mí, adorarme a mí y hacer reverencias ante mí. In the same way, Lord Chaitanya Mahaprabhu De la misma manera el Señor he Chaitanya instructed Mahaprabhu instruyó to everybody. a todos. And if you really love to me, Si ustedes realmente me aman a mí, then you preach entonces only Harinam, prediquen tan solo el Harinam, not others mantra. no los mantras de otros. Because in this Kali Yuga, Porque only Mahamantra, en esta Kali Yuga solo el Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is the Kali Yuga Mahamantra. Este es el Mahamantra para Kali Yuga. You know, every yuga has different Mahamantra. Dice, cada una de las yugas tiene diferente mantra. Sattva, Treta, Dapur Sata, and Kali. Treta, Dwapara y Kali son diferentes. Different yugas also different Mahamantra. Para las diferentes yugas hay diferentes mantras. But Kali Yuga's Mahamantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Para esta era, este es el Mahamantra. For this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu very directly and strictly, Esto lo dijo el señor Chaitanya Mahaprabhu de manera muy directa y estricta. he gave the instruction. Dio la instrucción. If you really love to me, you have to follow Si my ustedes instruction. realmente me aman, tienen que seguir mis indicaciones. If you don't love me, then you give up me and go to Narak Noam. Si no me aman, entonces hagan lo que gusten y eso no me afectará. This is what. Eso fue su Particular. instrucción. Ama prati sneha jadi thake sabakar. Lord Chaitanya Mahaprabhu told in this Bengali verse, saying, if you really love to me, you have to follow my instruction. Lo dijo en ese verso bengalí, si ustedes realmente me aman a mí, tienen que seguir mis instrucciones. Iha boi na bolibe na bolaibe. Don't you chant in others' name. Si no canten el nombre de otros And don't you tell to other things to chant others' y no name. les digan a los demás que canten o digan algunas otras cosas. Because Lord Chaitanya Mahaprabhu, Porque el Señor Chaitanya Bhagavan, Mahaprabhu he knows. es Bhagavan, es Dios, Él sabe. After my departure, Y dijo, then many people they will be give their own speculative and conception. y Él dijo, después de mi partida, cuando yo me haya ido, toda la gente inventará cosas y sacará cosas de su propia especulación. Samulyo, Hare Krishna, Hare Nam, Nitai Gaur, Radhesham. Algunos van They are a saying this is Mahamantra. mantras así. No.
Understand? Mostly Babaji Sampradaya they are saying. Hay algunas sampradayas de Babajis que recitan otro tipo de mantras inventados por ellos. This is not the Mahamana. Esta no es el Because Yogada. Kali Santan Upanishad, Vasudev, he wrote this verse. In this Kali Yuga Mahamantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is very important. You have to. Esto es algo muy importante. Otherwise, if you associate with Babaji Sampradayas, Si ustedes se asocian con los then your sampradayas de mind los will be Babajis, contaminated. su mente se va a contaminar. Understand? They think, oh, they are saying this is good. Así que les van a dar otras cosas y van a pensar que está bien. They are thinking they are the principals of university, or we are the teacher of primary school. Ellos dicen que ellos son como la universidad, nosotros somos como los maestros de primaria. Huh? Babaji Sampradaya, some people they comment, oh, they are the highest. En las They sampradayas are de los the Babajis, principals of university. en las, Harvard Bhakti Siddhanta Srila Prabhupada, this line, they are the teacher of primary school. en algunas sampradayas de Babajis, ellos mismos adulándose dicen, nosotros somos como los maestros de universidad al lado de los seguidores de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, que son como si fueran de primaria, son para neófitos. For this regard, many also are. Por esa razón, People they also give up our Prabhupada's line and going to Babaji Sampradaya. They are thinking, no, we are taking highest university, what is it called? por esa razón hay Taking the muchos, admission in the highest university. por eso hay muchos que abandonan la línea de nosotros y se van con los Babajis creyendo que van a ser superiores, estudios superiores de tipo universitario espiritual, pero realmente arruinan su vida espiritual. Actually, they are going to the Maya. They don't know. Ellos realmente no saben ni lo que están haciendo, Because they don't know scriptures, evidence of scriptures. porque no conocen la evidencia de las escrituras. Mahaprabhu, for this regard, Mahaprabhu very clearly explained this way. You learn this Bengali verse. Por eso Mahaprabhu dejó escrito ese verso para que pueda ser entendido de Ama manera muy prati clara. स्नेह यदि थाके सबाकार या बोई ना बोलाइबे यार प्रभु कहे कहिलाम एही महामंत्र इहा गिया जप सबे कोरिया निर्बंध इहा होइते सर्वसिद्धि होइबे सबार इहा बोई ना बोलिबे ना बोलाइबे आर. That means the simple meaning about this verse, instruction of Lord Chaitanya Mahaprabhu. La manera más simple de traducir este verso que dejó el señor Chaitanya Mahaprabhu, If you really love to me, just to chant these holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is the evidence from Kali Santan Upanishad, Mahamantra. entonces eso es la evidencia del Kali Santan Upanishad. Ahí quedó descrito este verso del señor Chaitanya Mahaprabhu, en donde se puede traducir de la manera más sencilla como: si verdaderamente me amas, tan solo recita el Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then another also sampradaya, they also chant this Mahamantra opposite. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. They chant opposite. Incluso hubo algunas sampradayas que invirtieron el orden de los nombres y empezaron invirtiendo las últimas palabras por las primeras y empiezan con Hare Rama, Rama, Hare Hare. y luego Hare Krishna, o sea, invierten el orden. No. No es así. Because Kali Santan Upanishad, because we have to follow all the instruction of our Guru Parampara. That is called the disciplic succession, Amna Praha. En la era de Kali debemos ser muy cautelosos a seguir las instrucciones que nos ha dejado el Guru Paramparam. No podemos hacer las cosas a nuestro propio gusto. Tenemos que seguir la instrucción tal cual. So be careful to don't associate with the Así que tengan cuidado y other no sampradayas. se asocien con las sampradayas mencionadas.
And many people, they also, what is called, disturb your mind. Y por eso hay mucha gente que tiene la mente perturbada. And they also polluted your mind. Dice, y su mente está como... And you are there thinking, No they are thinking, satisfaction. no, you are now in the student of primary, and now you are going the student Porque les of dicen- admitting the university. Porque les dicen, Babaji tú Sampradaya. eres como un estudiante de primaria, tienes que venir con nosotros a la universidad. Y de esta manera les lavan el coco. And be very careful. Tienen que tener mucho cuidado. And for this regard, Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj, Por he eso, wrote one book that's called Grantha Panchakam. Very important, you have to read. por eso es muy importante leer los libros que nos han dejado nuestros gurus. And Gurudev Sri Narayana Goswami Maharaj was very powerful acharya. For this regard, he Gurudev, wrote many things against the Babaji Sampradaya. una acharya, Gurudev, una acharya muy importante de nuestra línea, dejó esa instrucción en contra de esos falsos babajis. And for this regard, all the Brajavasis in Vrindavan, Por esa razón, todos los ¿Eh? Brajavasis en Brindavan y en Barsana they gave Gurudev this title, Yugacharya. le dieron Acharya a Yugacharya. Gurudev el título del Yuga Acharya. Huh? You understand? Because he is very powerful acharya. So Porque Gurudev, es un he wrote acharya this Grantha. Muy poderoso debido ¿Eh? a que escribió ese Grantha Panchakam. And this Panchakam very clearly explains cut the philosophy of Babaji Sampradaya. Dice, y ahí en ese libro que él dejó queda completamente destruida la filosofía de esos babajis. Nowadays, those who are very unfortunate and fallen people, Oye, they are give up Gurudev Sampradaya, Gurudev Vichar, conception, and going to Babaji Sampradaya. dice, son verdaderamente muy desafortunados aquellos que habiendo abandonado nuestra sangha, nuestra sampradaya, se fueron a refugiar con la sampradaya de los babajis. Very carefully, because if you not Gurudev this book, you cannot discriminate Por eso hay que what tener- Babaji Sampradaya is saying, what our line of Bhaktivedanta Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, Bhaktivedanta Prabhupada, Bhaktivedanta Sai Maharaj, and Srila Bhakti Rakha Siddhar Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj, and Srila Gurudev Narayana Goswami, Bhakti Vargan Goswami. Por eso, si ustedes no han leído este libro, pueden ser influenciados y pueden caer. Por eso es bien importante seguir las instrucciones que nos ha dejado toda nuestra asociación discipular, empezando por Srila Bhaktivinoda Thakur y todos los que le sucedieron después. Bhaktivedanta Prabhupada, Guru Pranam, Bhaktivedanta Prabhupada, Bhaktivedanta Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, Thakur Prabhupada, Bhaktivedanta Sai Maharaj, Bhaktivedanta Swami Maharaj, Bhakti Pragyan Kesava Bhakti Goswami Pragyan Maharaj, Kesava Goswami Maharaj, Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj, Bhakti Vaibhav Puri Goswami Bhakti Maharaj, Pramod Puri Goswami Bhakti Maharaj, Pramod Puri Bhakti Goswami Rakha Maharaj, Siddhar Goswami Maharaj, Bhakti Rakshakshidhar Goswami Maharaj, and all these, and Bhakti Vedanta Swami, Srila Gurudev Narayana Goswami y Maharaj. Srila Gurudev, ¿Eh? Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj y nuestros ¿Eh? Gurudevs, todos ellos And han seguido esta línea. otherwise, those who are mixed with the Babaji Sampradayas, you have to disconnect with them. Otherwise, is what? Your mind will contaminated. Si ustedes ¿Eh? establecen asociación con los seguidores de las líneas de los Babajis, su mente se va a contaminar y su vida espiritual también. Because his mind already contaminated with the Babaji Sampradaya. Porque su Then he will mente be also contaminated your mind. Porque la mente de ellos ya está contaminada y por lo tanto van a ¿Eh? contaminar también la mente de nosotros. If you put one rotten potato in one big sack, then after a few days, what happened? All potatoes completely what? Es como si ustedes meten una papa podrida dentro de un costal de papas, ¿Eh? a los pocos días todas las papas se pudren. This is true or wrong? ¿Es verdad o mentira? You can buy one sack of potato, Ustedes pueden comprar ¿Eh? un costal de papas maybe 20 kilos or 50 kilos, que pese 20 kilos o 50 ¿Ah? kilos and put in one rotten potato. Then after 7 days, after few days, then there's a juice coming. métanle una papa podrida y verán que al cabo de unos cuantos días empiezan a llegar ese... You are thinking the potato juice, very bad smell. El jugo, ¿Ah? el olor que emanan las papas podridas es muy feo. You cannot drink the potato juice. No van a poder tomar eso. Huh? Very carefully.
Why I am saying these things? Those who associate with Babaji Sampradaya. Por eso le estoy diciendo esto, que deben abandonar ¿Eh? las sampradayas de los babajis. Should not associate with them. No deben asociarse con ellos. Otherwise your mind will be contaminated and you will lose bhakti also. Si no, su mente se va a contaminar y van a perder el bhakti. And not only lose your bhakti, also go to the hell. No No? solamente van a perder el bhakti, se van a ir al infierno. Gurudev Sri Narayana Krishna very clearly Gurudev he Sri Narayana explained Maharaj in his book. lo ha dejado What is claramente the book? explicado en sus Grantha libros. Panchakam. Grantha Panchakam. You can read this book. It's very Ustedes important. deben leer ese libro, es muy importante. Or they say, no, they are speaking very nice. Rasa Katha, Manjari Katha, Gopi Katha. Ellos dicen mucho rasa kata, manjari kata y gopi kata, pero no tienen realmente No. la verdad. And chanting, no problem. Chanting Sri Krishna, Hare Nitai Gaur Radhesam, Hare Krishna, Hare Ram. Y los hacen cantar otros mantras No. de Radhe Shyam y de Nitai Gaur Radhesam, Nitai Hare Gaur Krishna, Radhe Hare Shyam, Ram. Hare Krishna, Hare Ram, cosas así. This is not. Eso no es This is not the adecuado. teaching of Lord Chaitanya. Esas no son las enseñanzas del Señor Chaitanya, Because Lord Chaitanya very clearly explained this. porque el Señor Chaitanya dejó muy claramente ¿Eh? explicado todo If eso. you really love to me, follow my instructions. Si verdaderamente me aman a mí, sigan mi instrucción. ये प्रभु को एक कोहिलाम यही महामंत्र means this महामंत्र हरे कृष्ण Hare कृष्ण Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Some Babaji will say, oh, Hari Mahamantra, don't chant loudly. Algunos babayis van a decir, el Mahamantra no lo griten en voz alta. If you chant loudly Mahamantra, Harinam, then you lose everything. Les dicen incluso, si ustedes cantan en voz fuerte, en voz alta el Mahamantra, lo van a perder todo. But this is not. Mahaprabhu himself asked Haridas Thakur, Pero Mahaprabhu mismo le dijo a Haridas Thakur, hey Haridas, Haridas, some people they can't chant holy names. dice, algunas gentes no pueden cantar los santos nombres. Some living entities also can't chant holy names. Algunas entidades vivientes tampoco pueden hacerlo. So in this Kali Yuga, how they will deliver from this material world? ¿Cómo nos vamos a poder liberar del mundo material en esta era de Kali Yuga? These two are wrong. Who can't chant holy names? Dice, ¿quién puede cantar los santos nombres? You ¿Quién? know? Trees, birds, Los árboles, los pájaros pueden cantar los santos nombres, understand? Except human being, excepto los seres others humanos. they can chant holy names. Los demás no pueden cantar los santos nombres. So how these birds, Como los Trees, pájaros, los árboles, animals, los animales, they will deliver from this material ¿cómo world? van a liberarse del mundo material? Mahaprabhu asked this question to Haridas Thakur. Mahaprabhu le hizo esta pregunta a Haridas Thakur. Because Haridas Thakur, he is the acharya of Harinam, Namacharya Haridas. Porque Haridas Thakur es el Nama Acharya. Namacharya Haridas Thakur. For this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu asked to him. Por esa razón el señor Chaitanya Mahaprabhu le preguntó eso. And Harinam Chintamani Srila Bhaktivinoda Thakur very nicely explained this. Se explica, en el Harinam Chintamani se explica claramente todo esto. Also, same thing I also manifested in the book, Harinam, Jewels of the Heart. Very nice. Quería traerles este libro, se llama Las Joyas del Corazón. No lo trajo. Lo trajo. And Mahaprabhu asked Haridas Mahaprabhu le preguntó a Haridas, to trees, birds, animals. dice, ¿pueden los Except pájaros, human being, they can chant. dice, holy name. ¿pueden los pájaros acaso o pueden los árboles? So how they will deliver from this material world? ¿Cómo se van a ir de este mundo material? Then Haridas Thakur told, Uchchasare Nam Sankirtane Tara Savatari. One who chants holy names, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare. They not meant this Uchchasare means loudly. Dice, If you la chant the palabra- holy names, one Suddha Bhakta chant the holy names loudly. la Then palabra que all utilizó- the trees, animals, birds, they will deliver from this material. La palabra que utilizó Haridas Thakur fue en bengalí,
fue: canten lo más fuerte que puedan, griten para que también se beneficien los pájaros, los árboles y las demás entidades vivientes. Understand? And also gives evidence from Shastra, not only the speaking. Y también hay evidencia de los shastras, no solamente de los dichos. One who chants holy names very slowly, or one who chants holy names loudly, then he will get the twice benefit. Acerca de que quien canta los santos nombres de manera fuerte, obtiene el doble de beneficio que el que los canta suavemente. Not twice, but Sato Gunman, 100 times you get benefit. No 2 veces, One who 100 chants veces, loudly holy names, 100 veces más. then will get 100 times more the benefits from the chanting the names lower. Obtendrá más de 100 veces el beneficio quien cante fuertemente a quien cante suavemente. Lord Chaitanya, Haridas Thakur, he also chanted 3 lakhs holy names. Dice, Haridas Thakur también cantaba 3 lakhs de santos nombres al día. And 1 lakh holy names he chanted loudly. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Or 1 lakh holy names, Haridas Thakur chanted very softly and what is called low voice, you know. And Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. En los 3 lakhs que cantaba diariamente, uno lo cantaba fuertísimo, otro lo cantaba muy suavemente, y Or 1 lakh holy names, Haridas Thakur chanted in his mind, Smaran. el último lakh lo cantaba nada más en su mente. So in this way, Haridas Thakur, he prays, everybody chant holy names loudly. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y de esta manera es como Haridas Thakur complació al universo entero, cantando de esta manera. Satagune, 100 times you will get benefit if you chant the holy names loudly. Dice, 100 veces Satagune obtendrán 100 veces el beneficio del canto del santo nombre si lo cantan fuertemente. Because you are chanting holy names, you will be delivered, and those who are listening your voice, they will be also delivered from this material. Porque si cantan suavecito, los únicos beneficios van a ser ustedes y los que alcancen a escuchar lo que ustedes digan. But Babaji Sampradaya saying, some Babaji Sampradaya saying, no, don't chant holy names loud. Pero algunas sampradayas de los babajis le están recomendando a la gente, no cantes en voz alta eso. They don't know this philosophy. Ellos no conocen esta filosofía. So don't associate with the Babaji Sampradayas. Así que no se asocien con las sampradayas de los babajis. Understand? ¿Entienden? Even those who have no bhakti, even they don't know how to the ellos ni siquiera tienen bhakti y no saben etiquette, you know? No saben lo que es la etiqueta. Or they are thinking, I am Manjari, Gopi Manjari, Lord Kya, Rasgulla Manjari, Jamun Manjari, Pakoda ellos creen Manjari. que son manjaris o que son sakis o cosas por el estilo. Pakoda Manjari. Pakoda Manjari, Rasgulla Manjari, Jamun Manjari. Means those who have no any Shuddha Sadachar, if just in their mind is thinking, I am Manjari, how possible? Dice, ellos ni siquiera tienen idea de lo que están haciendo y en su mente se imaginan que son manjaris. If you want to get the highest degree, university, si ustedes quieren obtener el grado más alto de la universidad, how will get the highest degree from the university? ¿Cómo se puede conseguir el grado más alto de una universidad? Doctor, lawyer, el doctorado, highest degree. El grado más alto de filosofía o de doctorado, etc. Just buy one book and read. Se tienen que comprar a fuerzas un libro y leerlo, ¿no? No. If you want to get the highest degree from university, first you take admission in the primary school. Dice, si ustedes quieren obtener el grado más alto de universidad, primero tienen que inscribirse en una primaria. Understand? This is true. Then step by step you come. Luego tienen que ir paso a paso avanzando. Then you come in the
college or university. hasta que lleguen a la universidad o al colegio, And without taking the admission in the primary school, or just you think, no, I want to degree from university, sin haber just buy pasado one por la book and read. It's not possible. dice, sin haber pasado por la primaria, algunos piensan que pueden llegar a la universidad nada más por comprar un libro. And in the same way, this is true. Our aim and object, Gaudiya Vaishnava, Rupanubhav Gaudiya Vaishnava, this is their aim and object. How to attain the highest perfection, the mood of Rupa Goswami. Dice, y el objetivo principal de nuestra línea Vaishnava, ¿Eh? Rupanuga Gaudiya Vaishnava, es precisamente llegar a tener el humor de Rupa Goswami. And we have to worship Divine Couple Radha and Krishna under guidance of Rupa Manjari, Rupanubhav. Tenemos que adorar a la pareja divina Radha y Krishna bajo la guía de Rupa Goswami, que es Rupa Manjari. Under guidance of Rupa Manjari. Bajo la guía de Rupa Manjari. Understand? This is true. Entiendan, esa This es is la- our highest ambition. esa es nuestra ambición máxima. Eh? That's why given, if you want to become doctor, lawyer, highest, Si ustedes quieren llegar a ser médicos o abogados de los más altos, so what will do? ¿qué es lo que deben hacer? You have to take admission in the primary school. Primero tienen que inscribirse en la primaria, ¿no? En la escuela primaria. Eh? You're not taking admission in the primary school, no qualification, nothing, just you direct take the admission No va a ser posible sin haber Eh? pasado por los estudios in the básicos de university una is primaria, impossible. If even in Nos the university, admiten. they will not give the, what is called? que nos admitan en una Eh? preparatoria o en una Admission. universidad. This is true or not? ¿Es verdad o no? If you direct go, no, I want to take admission this university. What is your Mexican university? O sea, ¿ustedes creen que puede haber alguien que de la calle digan, lo admitan en una universidad sin haber pasado por la primaria? If I say, no, I want to take admission in the Calcutta University. I have no any qualification, no certificate, nothing. Si alguien quiere entrar a la Universidad de Calcuta, por ejemplo, no sé, en la Unam universidad de ustedes se University. admitan a gente Unam. de la calle. Unam. Allá no. If you go to the, what is your name? Unam. Unam University, Si ustedes van a la ¿Eh? UNAM, a la Universidad Nacional, how will take? ¿cómo van a poder? You have to show your qualification certificate. Van a Birth tener que mostrar un certificate. certificado de preparatoria o algo para poder entrar a la UNAM. Understand? You have to, they will give everything, but they will give suggestion. No, you have to go to your village school, primary Primero, school, primero take tienes que ir a admission, la primaria de tu pueblo, de tu colonia, de tu aldea. Luego and tienes how que ir to learn a A, B, tienes que C, D aprender el abecedario, A, Okay. B, C, D. things. Eh? First to pass school, college, then come. Luego here. tienes que ir a la secundaria, a la preparatoria, así hasta que llegues al colegio, a la universidad. Eh? This is true. Esa es la verdad. Then I will give the highest qualification. Dice, y así es como conseguirás las calificaciones más altas. Babaji Sampradaya, no, one day you come. Oh, this En is la Sagrada Raganuga de la Bhakti. No, en un día ya te gradúas acá con Eh? nosotros. Giving you your name. This Manjari, Te this vamos Manjari. a dar tu nombre de manjar y vas a ser así. What this regard, Bhaktivinoda Thakur very clearly explained what the process of Por esta razón, how to attain Bhaktivinoda your Thakur highest perfection. explicó paso a paso el proceso ¿Eh? perfecto para alcanzar la perfección. Adu Shraddha, Tatu Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anartha Vritti, Nishtha, Ruchi, Asakti, Bhav. Then this is the process. Then you realize yourself which Manjari are you. Tienes que seguir el proceso y así es como puedes realmente Eh? entender quién eres. First need your Shraddha. Primero Shraddha digo means Radha. Faith. Primero Radha quiere decir fe. then Sadhu Sangha, Luego associated with Sadhu. Sadhu Sangha. Then Bhajana Kriya, Luego Bhajana Vayana Sadhana. Kriya. Vayana Kriya. Hacer Vayana Sadhana. Then how to remove all your unwanted things from your heart. That is Así called para- Anartha para- Vritti. Para remover todas las. Y luego Anartha Nivriti, que es remover todas las cosas indeseables Then del Nishtha, corazón. faith Luego Nishtha, firmeza en la fe. with Guru. Guru Nishtha. Guru Nishtha. Then Nam Nishtha, Luego every day Nam have to Nishtha. chant
fixed round holy name. Dice, cuando fijes el número de rondas diarias que vas a cantar, Then ruchi taste will come. luego Ruchi, Chanting que es holy el name. gusto que vendrá a ti, And enter in the deep philosophy also. y también que entres en la filosofía profunda. Then asakti, deep attachment Luego, will come a Shakti, el apego, with your el Istadev apego Radha and Krishna profundo Chaitanya Mahaprabhu. en tu relación, en tu búsqueda de Radha y Krishna. Then Bhavadasa. Luego Baba y luego Prema. For this regard, Rupa Goswami Pad, he composed this verse in Bhakti Rasamrita Darshan. This is a sequence, Por step eso- by step, how to attain the highest perfection. Por eso así quedó establecido ese paso a paso, esa secuencia en el Bhakti Rasamrita Sindhu, en los pasos que se deben de seguir para alcanzar la I am perfección. listening, just learn this sloka. I am not saying this thing. Yeah, everybody should learn this Si sloka. todo el mundo puede Adi aprender ese Sadhu sloka, pero una cosa es aprenderse, otra cosa es hacerlo, ¿verdad? Understand? You have to practice yourself. Tienen ustedes que practicar. Or the practice, how to remove the unearthas, unwanted things. ¿Cómo van a remover los anartas, las cosas indeseables del corazón? What the unearthas in our heart, unwanted things. ¿Cuáles son las anartas, las cosas indeseables que están en el corazón? Lust, La lujuria, anger, la ira, anger, krodha, kama krodha, kama, krodha, greed. avaricia, gris. This is the first these things. Esas son las primeras tres. For the Rupa Goswami Pad, Por eso Rupa Goswami Pada, the nectar of instruction, Upadesamrita. en el Rupa de Samrita, el néctar de la instrucción, Very powerful grantha. es un granta muy poderoso, un libro muy poderoso. First sloka. En el primer What sloka, the first sloka Upadesamrita? ¿cuál es el primer verso del Rupa de Samrita? How many do you know? Raise your hand. Levanten la mano los que se lo sepan. What is your name? ¿Cuál es su nombre? Yes. Arati. What is the sloka? Pala? Etan vegam ju vishate tadira sarvam pimang prithivim sasisa. Nice, good. Everybody have to learn this sloka, first sloka. Todo el mundo debería conocer ese primer sloka. Understand? ¿Entienden? This is our first admission in our what is school? KG school. Esa es And kindergarten school. el requisito para entrar a nuestra escuela básica, en el kinder, a nosotros. Who has no memory of this sloka? I request to everybody learn this Quien sloka. no se haya memorizado este verso, les solicito atentamente que lo estudien y se lo aprendan. Understand? ¿Entienden? Who will learn? Raise your hand. Levanten la mano los que deseen aprenderlo. And everybody learn. Okay? Everybody. Tomorrow learn this sloka. Apréndanlo para mañana, por favor. This is the first lesson. Esta es la primera lección que hay que aprender. Gurudev told. Sri Ram Goswami Maharaj always told in his preaching. En sus prédicas siempre lo decía. If you want to my disciple, Si quieren ser mis discípulos, you have to learn first this sloka. primeramente se tienen que aprender estos slokas. And otherwise not to take my just I am the disciple of Narayan Si Goswami. no, no digan, soy discípulo de Srila Narayan Maharaj. I am not the disciple. You can say I am the disciple of Prabhupada. You can say this. Tampoco van a poder decir, soy el discípulo de Prabhupada. Same way our teaching is there. Dice, porque la enseñanza es la misma. Los dos decían lo mismo. Everybody have to learn. Todo el mundo tiene que aprender esto. Bacho begam manasa begam jiha begam udara pasta begam etan begam jo vishati dhira sarvam piman prithivim sasisya. Very simple. Es muy simple. Everybody have to. Not only learn these slokas, No, have to apply in your. no solamente hay que aprendérselo, hay que aplicarlo en nuestra vida. Bacho begam, control the urges of your speech. Se controla la urgencia del hablar. If you not control the urges of speech, Si no controlan la urgencia del habla, you can never to develop your spiritual life. no van a poder desarrollar su vida espiritual. What will say that spiritual life? Even you will never also develop your material life. ¿Qué decir de la vida espiritual? Ni siquiera van a poder desarrollar su vida material. Understand? ¿Entienden Not speak eso? too much. No hay que hablar de más. Understand? The Sanskrit word that is called mita bhashi. En sánscrito se dice mita barshi, Mita bhashi means one who speaks very less. que uno tiene que hablar poco. If you speak too much, Si uno habla demasiado,
then problem will come. van a venir problemas. So you have to try to practice this thing, how to speak less. Tienen que aprender a hablar menos. Understand? ¿Entienden? Salpabhasi, Mritabhasi, the Sanskrit word. Son palabras sánscritas. So in this way, you have to control the urges of the speech. Y de esta manera, primero hay que controlar las urgencias del habla. But always speak what Krishna Katha. Pero de qué hay que hablar? De Krishna Katha. Not speak mundane Katha. No decir cosas mundanas. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I'm saying this is actually the foundation Estos son los our cimientos spiritual life. de la vida espiritual. If you control your urges of speech, if you control your urges of your lust, anger, Dice, así como se debe de controlar la urgencia del habla, también se debe de controlar la urgencia de la lujuria but y de la ira. if you not chant the holy names, Pero si no cantan los santos nombres, you also not attend to Lord. tampoco van a alcanzar al Señor. This is true or not? ¿Será verdad o no? Only you control the urges of your speech, lust, anger. Si ustedes controlan la urgencia del habla, de la lujuria y de la ira, You cannot also attain to Him. con eso no van a poder alcanzar al Señor. For this regard, Rupa Goswami Pad teaching to us. Por esa razón, Rupa Goswami nos ha dejado esa enseñanza a nosotros. You have to control the urges of your senses Tienes que controlar las urgencias de tus sentidos and simultaneously chant holy y names. simultáneamente cantar los santos nombres. Both is simultaneously. Las dos cosas simultáneamente. Or if you not control the urges of senses and chanting holy names, also you not attain your perfection. Dice, pero si ustedes cantan los santos nombres, pero no controlan las urgencias de los sentidos, tampoco van a alcanzar la perfección. If you chant, no, I don't want to follow the instruction. Y hay algunos que dicen, I will yo chant no holy quiero names. yo no quiero seguir las instrucciones. I can criticize to people. I can criticize to Vaishnavas Yo and I quiero will chant criticar a holy la names. gente, quiero criticar a los Vaishnavas, quiero vociferar en contra de los demás. So will you attain your perfection goal? ¿Van a obtener la meta de perfección con eso? Then Jam Maharaj and followers will come and bitterly beat you and Entonces- bring in the Hari's planet. Entonces lo que van a conseguir con eso es que vengan los sirvientes de Maharaj y nos lleven a los planetas. Yamaraj. De Yamaras. Ah. Nos lleven a los planetas. You are thinking, why I am sadhu? Pero si piensas de ti mismo que eres un sadhu, So no need to control the urges of the senses. I can speak as like. no necesitas controlar las urgencias de tus sentidos y puedes hablar lo que te dé la gana. And I can criticize to Vaishnava. I can criticize to others. No problem. Yo Because I am puedo, yo sadhu. puedo criticar a los I am chanting holy Vaishnavas, names. yo puedo criticar a los Vaishnavas, yo puedo criticar a quien sea porque estoy cantando los santos nombres. But the messenger Jam Maharaj and bitterly beat you. Pero vendrán entonces los mensajeros de Yamaraj a golpearte y a llevarte. So Gurudev, Sanatana Goswami Maharaj, he told a very nice beautiful story, just a present to me. Y Gurudev, Sri Narayan Maharaj, por eso decía, tienes que ser muy tranquilo, muy sencillo y rendirte a mí. What I am speaking, which I heard from Gurudev, Sanatana Goswami Maharaj, because Esto- 30 years always I associate with him. Dice, todo lo que le estoy diciendo es por la asociación que tuve con Srila Gurudev. Srila Gurudev, Sanatana Goswami Maharaj told, one sadhu, Srila Gurudev y Srila Narayan Maharaj me dijeron decían que un sadhu and he built one big temple, his temple, on the Construyó. bank of one river. construyó una vez un gran templo a la orilla de un río. Understand? ¿Entienden? And crores, millions dollars he Y spent le on costó big temple. millones y millones de dólares aquel templo tan bonito. And he chanting holy names. Y ahí- Hare Krishna, cantaba los Hare santos nombres. Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And big tilak. Yeah. Y tenía su gran tilak puesto. Very nice. Muy bonito. muy 12 bonito. mark tilaks. Tenía todas sus marcas de tilak muy hermosas. And completely renounced person. Y era una persona completamente Not renunciada. put in what is called clothes.
no se ponía estas ropas. Only door copy. Únicamente llevaba ¿Eh? caupina. Many people they externally showing how am I renounced person. Huh? You can see that if you go India, many people these types of people. Dice, si ustedes van a India se van a encontrar con mucha gente así. And big beard. Una barba Eh? larga. Understand? And big also long hair. The people are thinking, oh, he is great sadhu. Y también se dejaba el pelo muy largo para que creyeran que era un gran sadhu. Nowadays people they are thinking he is great sadhu. He has big beard, long hair. Mucha gente piensa que es un gran sadhu nada más porque tiene una melena gigante, una barbota, piensa And que es un gran and his sadhu. stomach is big. Un estómago, una panza muy grande. Understand? And door copy, not this cloth, nothing. Y nada más utilizan una caupina y no se ponen ropa. Piensan que es sadhu por eso. Understand? No one can know what is he doing. Dice, pero nadie sabe lo que hace esa persona. Maybe taking so many also drugs. For this regard, no need to cloth. Dice, Cloth. tal vez se esté metiendo drogas y ni siquiera se dan cuenta. Understand? For this regard, many people are thinking, oh, he is great sadhu. Do look, very cold, but still he is not putting any cloth. Y hay mucha gente que ve a ese tipo de personas y dicen, no se pone ropa y mira nada más qué frío está haciendo y ni siquiera se pone algo para taparse. But he's complete what? Addicted with drugs. Drug addicted. Pero es tan solo una persona adicta a las drogas. But stupid and foolish people thinking he is great sadhu. Pero la gente estúpida e ignorante ¿Eh? piensa que esa persona es un gran sadhu. And he is not eating Y anything. no come nada. Understand? Maybe eating some fruits. He saying I'm Palahari. Tal vez se coma por ahí algunas frutillas. But night time, close the door and eating many kinds of. Pero ya que todo el mundo se va, cierra la puerta, entonces sí se atasca de comida. If you would not eat anything, why his stomach is big? Si no comiera tanto, entonces ¿por qué tiene la panza tan grande? They tell to me, I'm not criticized to anyone. Si yo no estoy criticando a nadie. How his stomach is big? Entonces, ¿cómo van a tener entonces una panzota? Huh? You are intelligent enough. Son inteligentes. I'm not criticized, but this is true. No? Si yo no estoy If criticando, anybody simplemente, is ¿será verdad o no será verdad que alguien que tiene not una eating, but panzota stomach is big and very healthy. Dice, alguien que no come nada tendrá una panzota muy abundada. No clothes, nothing. I'm saying, I am great sadhu. Una persona que no come y que está nada más ahí semidesnudo con su greña larga y con su barba, pero es un gran sadhu, según los ignorantes. So now, just Gurudev told this katha, Harikatha. Gurudev decía este tipo de So cosas he built big start because people are thinking, oh, he's a renounced person. I give all my money to him. mucha gente pensaba que esa persona era un gran renunciante, un gran santo y le daban todo su dinero. So he also built big temple. Y por eso construyó ese templo tan opulento. And going to the roof of the temple, everybody chanting Hare Krishna. Other side of the river, one pursued lady. She had small heart. Del otro lado del río hay una pequeña chocita, otra persona cantando el Mahamantra. Ajá, exacto. And she indicated his fingers, chanting holy name. Hare Krishna, Hare Krishna. Look, this prostitute lady. Y así mientras están recitando el Mahamantra en ese templo, indicando con el dedo a la persona de la camarita de enfrente. She is committing sinful activities. Ella está cometiendo actividades pecaminosas. Every day, that sadhu he used to go in the roof of the temple Dice, todos los and días criticize the prostitute. el sadhu acostumbraba a subir a la azotea de su templo y desde ahí criticaba a la prostituta o a la persona que estaba del otro lado del río. A prostitute lady, Una dama prostituta. every day early in the morning she wake up, do pranam to the temple. Una mujer que se prostituía, que vivía al otro lado del río todos los días, cuando amanecía inmediatamente hacía reverencias, dando gracias. In the top of that temple, or the chakra, Sudhan chakra is there. Dice, en la parte alta del templo hay una chakra, hay una rueda siempre. And she repented her sinful activities. Y miraba de esta mujer prostituida, miraba a la chakra del templo y se arrepentía de sus actividades And pecaminosas. shedding tears. Y lloraba, derramaba And lágrimas. every thinking, oh, according my past karma, Y decía ella, de acuerdo a mi I'm karma doing these pasado sinful activities. y a mis actividades pecaminosas,
But in the other side of the river, Pero al otro lado del many río, sadhus are staying, Thakurji there. muchos sadhus están ahí, y están Thakurjis también ahí. People are chanting holy names, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And look this. Sadhu criticize to prostitute, or prostitute glorify to the sadhus and temple. Pero vean entonces este contraste, que de un lado aquel sadhu descrito ya previamente se la pasaba criticando y hablando mal de la mujer prostituida, mientras la pobre mujer prostituida se arrepentía y miraba hacia el templo y glorificando a los sadhus que vivían en ese templo. Then suddenly at a time sadhu left body and prostitute also left Y body. así llegó el tiempo en el cual tuvieron que dejar el cuerpo tanto el sadhu aquel como la prostituta. Then Jamadutas, you know, the messenger Jamadutas, Entonces, los Yamadutas, los mensajeros del señor Yamaraj, very ferocious. que son muy feroces, They came in front Llegaron. of the sadhu. con el sadhu. Sadhu told, hey, who are you? Sadhu, ¿quién eres tú? Sadhu told, I am your father. El sadhu les dijo, yo soy su padre. Are you are Jamadutas, not my father, you are Jamadutas. Y entonces le dijeron, no somos, tú no eres nuestro padre, nosotros somos los Yamadutas. Jamadutas, yes, we are the messenger Jamadutas, your father we have come. Y sí, somos los mensajeros de Yamaraj y aquí hemos venido aquí por ti. Then Sadhu, hey, I am Sadhu, why you have come here? Y entonces el sadhu, no, pero yo soy un sadhu, ustedes están mal, ¿cómo vienen por mí? Yo soy Are un sadhu. wait couple seconds, we will give teaching who is Sadhu. Dice, yo les voy a enseñar quién es un sadhu. You are Sadhu or not, we give lesson to you. Dice, seas sadhu o no, de todos modos te vamos a dar una lección. You are externally putting the Sadhu's base. Putting tilak, kanji mala, big Tú mala. usas las señales, usas los signos que usan los sadhus, te pones las señales de tilak, te vistes como sadhu, etc. You are not Sadhu, you are Asadhu. Pero no eres un sadhu, eres un asadhu. Whole life you criticize to others. Toda la vida te la pasaste criticando a otros. Whole day, every day you are criticizing the prostitutes. The prostitutes are all sinful activities, manifestation. Dice, toda la vida te subías a la azotea y desde ahí criticabas a la pobre mujer prostituida que está del otro lado del río. Then Jamadutta very quick got his neck and brutally beat him with the, what is called, whip. Y así los Yamadutas lo agarraron por el cuello y comenzaron a golpearlo. Sadhu, no, I am Sadhu. Sadhu, what? Stupid nonsense, Y entonces, Sadhu. no, pero yo soy un sadhu. Criticize to others, you are Sadhu. Never control your urges of speech. Nunca controlando las urgencias de tu lengua. Then Jamadutta brought him the Narak. Y entonces los Yamadutas lo transportaron a Naraka, al infierno. And here Vishnu Dutas came. Y también llegaron los Vishnudutas. They came in front of the cottage of the prostitute. Y llegaron delante de aquella pobre mujer prostituida. Then prostitute humble told, hey, who are you? Y entonces humildemente la prostituta les dijo, Then ¿quiénes Vishnu son Dutas ustedes? told, oh my mother, Y I am los your servant. Vishnudutas le dijeron, oh madre de nuestra, somos tus sirvientes. No. I committed many sinful acts. I have to go Narak. Yo he cometido muchos pecados a lo largo de mi vida. You go to the other side of the river. Vayan al Sadhu otro is lado del there. río, allá están los sadhus, vayan con ellos. Then Vishnu told, no, my mother, Y los Vishnudutas dijeron, no, madre though de you committed nosotros. sinful activities in your previous karma, Dice, tú debido a las actividades pecaminosas de tu karma previo, but every day you Cometiste. remember to sadhus, you remember to Lord. dice, todos los días, a pesar de tus pecados, te acordabas del Señor y de las You personas never santas, criticized to anyone. y nunca criticaste a nadie, And you repented of your sinful y te activities. arrepentiste de tus pecados, de tus actividades pecaminosas, And you paid your obeisance to the Sudarshan Chakra. y también ofreciste reverencias al Sudarshan Chakra. And always remember the Thakurji, for this regard, all the good qualifications of sadhus manifest in one. Dice, y por esa razón adquiriste todas las buenas cualidades de los sadhus, y por eso hemos venido
So por ti. now all your sinful activities completely are destroyed. Así que todas tus actividades pecaminosas fueron Now you are erradicadas pure, pavitra. y ahora eres pavitra, eres pura. Eh? So you are qualified to go to Así que Vaikuntha. estás cualificada para ir a Vaikunta. Then Vishnu Dutas very nicely with love and affection Y así took los her, Vishnudutas, con amor y brought con in afecto, Vaikuntha. la llevaron y la presentaron en Vaikunta. So for this regard, Gurudev told never criticize to Por anyone. esa razón, Gurudeva siempre nos decía, nunca ¿Eh? critiquen a nadie. This is the teaching of also Lord Chaitanya Mahaprabhu. Esa es la enseñanza también del señor Chaitanya Eh? Mahaprabhu. Kahare nananda pare Krishna Krishna bole Ajaya Chaitanya say jini veghele. Never criticize to anyone. Chant holy names. Nunca critiquen a nadie, canten los santos nombres nada más. Eh? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eh? Chant holy names. Yeah. Canten los santos nombres y sean felices. Eh? If you don't know how to swim in the water, Si no, es como si no saben nadar en el agua. or if anybody drowning in the water, what will do? Si alguien se está ahogando en el agua, ¿qué va a hacer si no sabe nadar? If you think, no, I will also, Jump in the water. eh? Jump in the water. I will also help to him. Dice, uno puede decir, yo también le voy a ayudar. Then you jump in the water, Tú then brincas en el agua, that person also embrace you and Esa both will go persona- to that deep esa water. persona se te agarra del cuello y te hundes con ella. And if we help the people, Si ayudamos a la gente, and you have to learn how to, debes de saber cómo nadar bien. in the same way, De la misma manera, if anybody doing wrong, si alguien está haciendo algo equivocado, you have to purify to him, tú tienes que purificarlo a él, rectify to him. rectificarlo. But first you rectify Pero yourself. primero rectifícate a ti mismo. You have same faults you have or not. Dice, primero tienes que fijarte si tú tienes las mismas fallas o no Eh? que esa persona. One lusty person cannot help the another lusty person. Dice, una persona lujuriosa no puede corregir a otro One lujurioso. blind man cannot help the another blind man. Un ciego tampoco puede ayudar a otro ciego. Eh? So Prahlad Maharaj he told, no te vidu sattam gating Vishnu durasa je vairarthamanino andha jathanda upaniyamana stepi santra urudam nibaddha. Srimad Bhagavatam gives every En detail. el Srimad Bhagavatam nos dan todos estos ejemplos. And one blind man can't to help the another blind man. Un hombre ciego no puede guiar a otro ciego. And if blind man thinking, I will lead to the another blind man, then both will fall into the what? Ditch. Si un hombre ciego pretende guiar a otro ciego, seguramente se van a extraviar, ¿verdad? ¿Eh? O van a caer en algún Who can barranco. help the blind man? ¿Quién puede ayudar a un ciego? Who can? Man who sees. Alguien Man que who pueda ver, has eyes. alguien que tenga ojos sanos. You are blind, I am blind. But how to both we are embracing? Dice, si tú estás ciego, yo también estoy ciego, pues nos vamos a fregar entre los dos, ¿no? One king, his name, Había un rey una vez. ¿Cómo se llamaba? one king, Cierto rey he has so much love and affection with his minister. tenía mucho aprecio y afecto por su ministro. So much love and affection with the ministers. For this regard, Por esa razón, minister is very intelligent. el ministro era muy inteligente. If king anything speaks, then minister cut his philosophy. Y si cualquier cosa decía el rey, entonces el ministro le cortaba su filosofía. So one day king is thinking, today I will defeat the minister. Y cierto día el rey estaba pensando cómo derrotar al ministro, porque siempre lo... Then in the assembly house, everybody also joked with my minister. Then I will be very happy. Dice, y en la casa de las asambleas, en donde hacen las asambleas, todo el mundo bromea con el ministro, yo también voy a llegar But allá. that minister, he is very intelligent. Pero aquel ministro era muy inteligente. So one day, early in the morning, king, he came in his courtiers and seated with his, what is called, entourage.
Y cierto día, entonces llegó el rey aquel, muy temprano por la mañana, a su corte y se sentó delante de todos los que estaban ahí en esa corte. But that intelligent minister, Pero yet he is not arrived. y aquel ministro inteligente todavía no llegaba. So king told all his associates Y in his entonces assembly house, el rey les dijo a todos los asociados ahí que se juntaban en la asamblea, ministerial king told, hey, listen, el rey les dijo, last night, escuchen, sweet dream has come. la noche anterior tuve un sueño muy dulce. Then all his associates told, hey king, tell to us, what is Y the entonces dream? los de la asamblea le empezaron a decir, majestad, por favor, díganos qué fue lo que soñó. Then king told, do you know? Y el rey les dijo, ¿saben qué? My dream had come. Mine and my intelligent minister both were walking in one path. Dice, estaba en aquel sueño estaba yo soñando que venía yo caminando con el primer ministro por un camino determinado. And both were going, speaking very nicely, love and affection, speaking to each other. Íbamos caminando por aquella vereda, por aquel camino mientras platicábamos muy amenamente, muy agradablemente. Then we are going one road and two ponds are there. Dice, y íbamos caminando por ese camino y de repente nos topamos con un lugar donde había dos estanques, uno a cada lado. Then one pond full of stool. Dice, y uno de los estanques estaba lleno de excremento. Another pond is full of nectar, sweet rice. Y el otro estanque estaba lleno de néctar y de arroz dulce y otras cosas deliciosas. We are saying the nectar, but you have no idea nectar. For this regard I am saying, this is called sweet rice. Dice, y por eso, como no saben bien lo que es el néctar, mejor vamos a imaginarnos que el estanque estaba lleno de arroz dulce. So both myself and my intelligent minister both were walking, but suddenly I fell down in the pond of sweet rice, nectar. Dice, y íbamos caminando, mi primer ministro que es tan inteligente y yo, pero repentinamente resbalé y caí en aquel estanque de arroz dulce, dijo el rey, ¿no? And my minister, suddenly he slept and fell down in the pond of stool. Y repentinamente el primer ministro resbaló y cayó en el estanque del excremento. Then everybody also laughing, oh look, what the dream Y coming. entonces todo el mundo comenzó a reír, ¿no? And, del oh, sueño del rey. minister, he fell down in the pond of stool. Y entonces dijeron, entonces el primer ministro cayó en el estanque del excremento, ¿no? And then same time, intelligent minister entered in the assembly house. Pero justamente en ese momento fue que entró el primer ministro a la asamblea, cuando estaban mencionando que acaba de resbalar en el Then estanque. minister told, yes, Maharaj, you are saying this is true. Y entonces le dijo el primer ministro, sí, su majestad, lo que usted está diciendo es verdad. Same dream also had come. Dice, también yo tuve ese mismo sueño. You fell down in the pond of sweet rice, nectar. I fell down in the pond of stool. Dice, yo soñé lo mismo que usted caía en el estanque del arroz dulce y yo en el estanque del excremento. But Maharaj, Pero, you don't know what the end happened. Dice, pero no sabe cuál fue el final del sueño. Then he said, what happened, what Y happened? entonces le dijo, ¿qué fue lo que pasó? Then minister told, yes, for this regard, little bit late I have come. Dice, por esa razón llegué un poquito más tarde para explicarle el final de ese sueño. Then everybody eager. Hey, Entonces man, todo el mundo estaba tell ansioso, us what happened. ansioso de saber qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó. Then king told, yes, Maharaj, you are downing in the font of the sweet rice. Y le dijo, sí, majestad, usted estaba ahogándose en el estanque aquel del arroz dulce. So very quickly I came out from the font of the stool. Then I also embraced you and Y entonces yo presurosamente salí del estanque del excremento y lo saqué a usted del estanque donde estaba ahogando y lo abracé. and you embraced me and I embraced you. Dice, entonces lo abracé a usted. Then I am licking your body Y me puse a lamer su cuerpo. and you are licking my body. Usted estaba lamiendo mi cuerpo. Understand? Then when I am drinking the nectar and you are drinking the stool. Entonces yo estaba lamiendo el arroz dulce y usted estaba lamiendo la porquería. So who is intelligent? Entonces, ¿quién es inteligente para That means entender? those who criticize to others
Eso significa que aquellos que critican a los demás, so they are all the bad things also affected in them. todas esas cualidades negativas que están criticando les vendrán a afectar a ellos. Actually, this is the, why I am saying this story, this is the moral of the story. Dice, esa es la moraleja de la historia, por eso lo estoy mencionando. People are thinking, I will criticize to rectify two things. Dice, hay gente que piensa, voy a But criticar a esta purify. persona para rectificarla, para mejorarla. Actually, he is drinking the stool Pero from lo others. único que vas a hacer es estar comiéndote la porquería. For this regard, Gurudev told, Por never esa criticize razón to anyone. Gurudeva decía siempre, no critiquen a nadie. You can read internet, Gurudev one lecture, just is there. One who criticized to Vaishnava, even he is not also Kanishta Adhikari. What will say the Vaishnavas? Dice, si ustedes, aquel que critica a un Vaishnava, aunque sea un canista adhikari, o sea, el más caído de todos, So very careful, never criticize hay to que anyone. tener mucho cuidado para no criticar. First you purify yourself, Primero rectify yourself. critícate a ti mismo y rectifícate a ti mismo. And chant holy names. Luego canta los santos nombres And control the urges of y speech. controla la urgencia de tu lengua por hablar. Understand? There you come. Next sloka. Attahara prayasascha prajalpa niyamagra janasangascha uloulancha saravibhakti vinasyati. Who knows these slokas? Anyone? A ver, levanta Second la mano verse of quien Buddhism conoce el Mritam. segundo verso. What is your name, Prabhu? ¿Cuál es tu nombre? Giridhari Lal. Have a nice name, sweet name. Jai Giriraj Maharaj ki jai. Okay, what is it? Speak, follow. ¿Cuál es el segundo verso? Atyahara prayascha prayalpo niyamagraha janasangas chalaulyamcha sabdi bhakti Saradhi Bhakti Vinasati. Vinasati. What is the meaning? ¿Cuál es el significado? Atyahara, acumular más Más de lo más de lo Como necesario, accumulate more más than fondos de necessary. más fondos de los requeridos. To raise more funds than necessary. Prayalpa niyamagraha, hablar sobre tópicos mundanos. To speak about mundane topics. Okay. Attahara prayasascha prajalpa niyamagra janasangascha lulancha sarvibhakti. I think all you know. If you don't know, Pienso I que, request everybody learn the second verse of pienso que todos ustedes lo Upadesam saben, o si Amritam. no lo deberían de saber, si no, también apréndanselo. And chant holy names. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Holy Sri Gurudev ki Jai. Jai Sri Ram. Just I want to speak few words. About 9 o'clock. Dice, totalmente voy a decir unas cuantas palabras más para que no se Yesterday nos haga was tarde. very super excellent day. That is called, according to Indian culture, that is called Hanuman Jayanti. Una mañana. Hanuman Jayanti. Hanuman Jayanti. Hanuman. Mañana es un día muy auspicioso porque No. es Hanuman Jayanti. You celebrated or not? ¿Lo celebran aquí o no? Who did? ¿Quién lo ha Celebrate hecho? means to ¿Quién lo ha glorify celebrado to aquí? Hanuman. That is called the birthday of Hanuman. Hanuman Janmotsav. Que explique. Nunca se ha Nunca celebrado. celebra. We never celebrated this. Hanuman is the devotee, perfect devotee of Lord Ramachandra. Hanuman es el devoto perfecto del señor Ramachandra. Because Bhaktivedanta Prabhupada say, Bhaktivedanta saying, Prabhupada some decía, devotee are thinking, I am devotee of Krishna. I don't want to celebrate Lord Ramachandra. Somos adoradores de Ramachandra, por eso no celebramos ese día. Eso no es bueno. Understand? ¿Entiendes? If you are devotee of Krishna, you have to celebrate the appearance of Lord Ram. Without the mercy of Lord Ram, Si eres you devoto cannot de Krishna, attain to Krishna. si eres devoto de Krishna, también tienes que celebrar el advenimiento del señor Ram, si no, no vas a tener bhakti. Understand? Vishwanath Chakravarti when he is coming to Bhakti explain. Chakravarti Thakur lo escribió eso muy detalladamente, Because there are no difference between Ram and Krishna. porque no hay diferencia entre Rama y Krishna. Lord is one. Ekameva Advityam. He is one, unique and unparalleled. He is one. Él es uno solo. And his same Krishna, same Ram, Es el Nrsimha, mismo Krishna, all el incarnations mismo are not Rama, different from him. el mismo Nrsimha, Eh? todas las demás expansiones al mismo tiempo. Understand? ¿Entiende?
Siddhanta Tattva Vedesu Rupi. According to the conception of the scriptures, De acuerdo a las there are no concepciones de los difference Ram and Krishna, Nisimha, Varaha, Kalki. No hay diferencia entre Rama, Nisimha, Varaha y todas las demás expansiones. But Rasareva, according to Rasa Siddhanta, conception of the mirror, then some Pero de speciality. acuerdo al Rasa Siddhanta, la concepción de las escrituras respecto a las velocidades, si hay algunas diferencias. I en tell cuanto a you, velocidad. our Gaudiya Vaishnava is going two ways. One is called that the Rasa Siddhanta and is called Tattva Siddhanta. Dice, de acuerdo a nuestro Gaudiya Vaishnavismo, hay dos clases de Siddhanta, uno de acuerdo al Rasa y otro de acuerdo al Tattva. But both we have to Pero accept. ambos debemos de aceptarlos. Without Tattva, you cannot establish the Rasa. Sin el Tattva no podemos establecer el Rasa. So we have to first come in Tattva Siddhanta Primero conception. of the tenemos scriptures. que tener el Tattva Siddhanta claro para poder establecerlo. Tattva means philosophy, deep philosophy. Tattva quiere decir la filosofía, los detalles filosóficos. What is the Tattva philosophy? Krishnastu Bhagavan Swayam Bhagavan. Dice que Krishna y Bhagavan es el mismo Bhagavan. You know these slokas? What are the ¿Conocen slokas? esos slokas? ¿Conocen esos Who slokas? knows? Raise hand. Levanten la mano quien los conozca. Which slokas? ¿Cuál es el sloka? Krishnastu Swayam Bhagavan? Krishnastu Bhagavan. I told you, Krishnastu Swayam Bhagavan. Ete changsa kalapungsa Krishnastu Bhagavan. Srimad Bhagavatam gives evidence. Dice, el Srimad Bhagavatam, ahí se establecen estos slokas. Krishna is the supreme personality of Godhead, Ram, Nisimha, Kalki, and all their colleagues incarnation. Krishna es la suprema personalidad de Dios, pero abarca también todas las demás encarnaciones como Kalki, Nisimha, Nisimha, all that. y Vaman, todos los demás. But there are no differences. Krishna, Ram, Nisimha, Matsya, Kurma, no difference. No hay Same, diferencia entre oh Lord. Just Krishna, he manifests Matsya. different forms. Solamente hay las diferentes formas de las encarnaciones. So Jadev Goswami says, Kesava Dhrita, Narahari Kesava Dhrita, Meena Sarira, Jaya Jagadisha Hare, Kesava Dhrita, Kurma Sarira, Jaya Jagadisha Hare, Kesava Dhrita, Sukara Rupa, Jaya Jagadisha Hare, Kesava Dhrita, Narahari Rupa, Jaya Jagadisha Hare. Jadi Kesav. Kesava means Bhagavan Krishna. Kesava significa Bhagavan Krishna. Kesava Dhrita, Kesava Dhrita. Meena Sarira, Jaya Jagadisha. Kesava means Kesav Krishna. Kesav means is what? There are two meanings of Kesava. One who killed the demon Keshi. For this regard he is no Hay dos Kesava. Keshavas. Uno es el que mató al demonio Keshi y Or another meaning, Kesava means is otro significado. Ka Isa, means Brahma Shiva worship one's lotus feet. His also name is called Kesava. Aquel que Brahma Shiva. adora los pies del loto. And is another meaning, Kesava means one who Y también hay otro decorates significado. Srimati Radhika's beard, Braid. braid, and decorate very nicely with the flowers. For this regard, his name is also Kesava. También hay otro Srimad Keshava, Bhagavata Rasa Leela, very otro explained. Keshava que es el que adorna Adorna Srimati Srimati Radhika. Radhika. Because Krishna is called Dhir Lalita Nayak. Dir Lalita. Dhira Lalita Nayaka, Krishna. Dir Lalita. Dhir Lalita Nayak means is very expertism, all kinds of activities. Es muy experto With en his toda clase de actividades. Consort. This thing. Parihaspatu. He is very expert in laughing and joking with his consort. Muy Gopis. experto en reír y bromear con sus gopis. And Navajovanancha, always ever fresh, youthful form. Navajo, el que siempre tiene la piel fresca y joven. And Prayasi Bhakti is completely controlled by Srimati Radhika. Y está completamente controlado por Srimati Radhika. So Krishna is called Dhir Lalita Nayak, according to Rasa Vichara. Krishna es llamado Dir Lalita Nayak. So Krishna is called Kesava. Krishna es llamado Keshava. Understand? If you go Vrindavan Dham Parikrama, we are going the place, Si ustedes van al Parikram de Vrindavan, Singarvat. ¿qué es lo que se canta? And have you been Singarvat or not? Who has seen Singarvat? Si ustedes van a de Parikram, van a llegar a Singarvat. Who has seen Singarvat? ¿Quién es todo? ¿Quién ha estado allá? What is that? Have you seen?
What is your name? ¿Quién lo ha Arati. visto? Hola. Tree, right? And then there's a fence, and you see a picture of Krishna decorating Shrimati Huh. Radhika's hair. Krishna is decorating the Srimati Radhika's braid. With flowers, combing very nicely. Ahí ¿Eh? podrán ver que en uno de esos lugares está Krishna decorando el cabello de Srimati Radhika, peinándolo y poniéndole flores y Because ornamentos. this is called the highest love. Ese es lo que se llama el más ¿Eh? elevado amor. Understand? Because Srimati Radhika, she controls to Krishna with her Porque highest love. divine love. Srimati Radhika controla a Sri Krishna con ¿Eh? su amor y afecto. Lakshmi, she cannot control to Narayan. Lakshmi no puede controlar de esa Vaikuntha. manera a Narayan. Vaikuntha. en Vaikuntha. Even Sita Devi, she cannot control to Inclusive Ramchandra in Sita Ayodhya. Devi tampoco puede controlar a Ramachandra en Ayodhya. Even Rukmani Satyabhama, they cannot Inclusive completely control to Krishna. Rukmini y Satyabhama tampoco lo pueden controlar a Krishna. But in Vrindavan, Pero en Brindavan, and especially in Rasa dance, especialmente en la raza, en la danza Srimati rasa, Radhika, she controls to Krishna. Srimati Radhika sí controla a Krishna. She says, Krishna put the, what is called, red flags on my feet. Dice, Krishna is doing y this. Krishna Srimati Radhika le dice, úntame ese color rojizo en las plantas de los pies, y Krishna se lo pone. Eh? Doing this or not? ¿Lo han visto esto o no? You also combing my hair. Y le dice, peíname el cabello. If I tell to you, your mind will be disturbed. Whereas Pero like no le voy a boyfriend, decir más girlfriend, what cosas you're porque doing. si no su mente se va a comenzar a perturbar. Don't do this. Krishna is Bhagavan. Supreme Personality. Pero dice, Krishna es Bhagavan. ¿Eh? Él no padece las mismas cosas que nosotros. Krishna is not a lusty person. Krishna no es una persona lujuriosa. And Krishna is Bhagavan. But he Krishna es Bhagavan. completely controlled by the Pero- divine love of Srimati Radha. Pero él está completamente controlado por el divino ¿Eh? amor de Srimati Radharani. So for this regard, why I'm saying? Because in Seva, this place. Dice, por eso es ¿Eh? por los que les menciono ese lugar. So Krishna is called Dhir Lalitanaya. Por eso Krishna es llamado ahí Dhir Lalita Naya. But simultaneously is Bhagavan, Supreme Personality of God. Simultáneamente es Bhagavan, la suprema For this personalidad. regard, Jadev Goswami Pade, Kesavadhrita Por eso Mena Jayadeva Sarira, Goswami Pad, Kesavadhrita Narahari Rupa, same Kesav, ese mismo Kesha, who decorate Srimati ese Radhika's mismo beard, Keshava que adorna el ¿eh? cabello de paying Srimati his Radhika, obeisances, lotus feet of Srimati Radhika, a ese mismo Keshava le ofrezco mis respetuosas reverencias. and shedding tears, Y derramo lágrimas, and he rubbed his nose under the feet of Srimati y Radhika. también inclino mi nariz ante ¿Eh? los pies de Srimati Radhika, But same Krishna, pero el mismo he Krishna, manifested in front of Hiranyakasipu. el mismo Nrsimhadev. Krishna se manifiesta también ¿Eh? como ante Same Krishna, for this Hiranyakasipu, case of Kesavadhrita El hombre león. Narahari Rupa Jagadisha. en la forma de precisamente del señor Nrsimhadev. So who is Nrsimhadev? Krishna himself. ¿Quién es Nrsimhadev? Krishna Eh? mismo. He manifests in the form of Nrsimhadev, in the form of in front of Se forma, Hiranyakasipu. se manifiesta de esa manera tan feroz enfrente del demonio Hiranyakashipu. Our same case of Nrsimhadev Y ese coming. mismo Keshava Nrsimhadev viene in front of Srimati Radhika as like enfrente de Srimati very Radhika humble. de manera muy humilde. Because Lord is one. Porque el Sapta Señor Siddhanta. es uno, pero realiza diferentes pasatiempos. Then his all ferocious mood, everything will disappear. Then he's as like a lusty person and humble. Dice entonces, no es lo mismo su actitud cuando se presenta delante de Srimati Radharani. Ahí llega muy humildemente. That time he is not manifested his Nrsimha Swarup. En ese momento no manifiesta el Nrsimha Swarup. That time he manifests as very humble person. En ese momento se manifiesta como una persona muy humilde. As like a, what is called, aparadhi, offender. Como un aparadi, como un ofensor. Taking the pitambar around his neck. Se pone el pitámbar alrededor de su cuello y junta las manos. Same Krishna now coming in the assembly of the gopis and around what is called, taking the cloth around his neck. Y viene de manera muy humilde. And same Krishna now coming in Seva Kunja
holding the lotus feet of Srimati Radharani, Y massages. el Seva Kunja detiene los pies del loto de Srimati Radharani y los masajea. And same Kunja, same Krishna, now in Seva Kunja. Y ese mismo Krishna ahora en Seva Kunja And putting his peacock feather and turban. y que deja a un lado su pluma de pavo real y su turbante. Smaragarala Khandanam Mama Sirsi Mandanam Dehito Padapallavamudar. I am saying because same Kesava, Sufatika Jayadev Goswami Pad explain who is Krishna Bhagavan. ¿Quién es Krishna Bhagavan? And he is called source of all incarnations, Sarva Avatari Bhagavan. La fuente de todas las encarnaciones. And all his incarnation Y todas sus manifested from him. encarnaciones se manifiestan a partir de él. Ramadi Murtesu Kalanyumena Tistan Nanavataro Makarut Bhubanesu Kintu Krishna Sang Paramabhavat Paramapumanojo Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami Govindam Adi